Padre, te damos gracias, Señor, porque entendemos, Padre mío, que tú eres el Cordero de Dios, Padre Santo, que quita, Señor, el pecado del mundo. Y Padre mío, no solamente eso, entendemos que eres el león de la tribu de Judá, oh Padre mío, que has de venir, Señor, y has, Señor, de establecer, mi Dios, tu reino sobre la tierra, Señor, de una manera que, oh Padre mío, todos, Dios mío, nos postraremos ante tu majestuosa presencia, adorando y alabando, oh Padre mío, tu precioso y glorioso nombre. Por ello, Padre, nosotros como iglesia este día, oh Padre Santo, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos y te decimos, oh Señor, ven pronto. Señor, queremos ir a estar contigo y, oh Padre mío, reinar juntamente con aquel, mi Dios, que prometió reinar al mundo, en el mundo y regir al mundo con vara de hierro. Gracias, Padre, te amamos y este día te bendecimos y nos postramos ante la majestad divina de un Dios tan bueno como tú. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, gloria a Dios, ya estamos nuevamente de regreso y es una bendición estar en casa. Vamos este día a estudiar nuevamente en el libro de Colosenses y este día vamos a estudiar el capítulo 4 de los versículos 1 al 6. Y el tema de hoy, hermanos, es la exhortación a la oración. La exhortación a la oración es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Como ustedes saben, el libro de Colosenses fue escrito para ayudar al pastor de Colosa a lidiar con los falsos maestros y las falsas doctrinas. Muchas veces nosotros creemos que si tenemos un trasfondo teológico y que conocemos todas las cosas del reino de Dios, podemos dar nosotros defensa de las cosas en las cuales nosotros creemos. Pero quiero que sepas que el diablo es sumamente astuto y conoce perfectamente qué botones empujar en nuestra vida para meter duda en nuestro corazón y hacernos sentir inferiores. Por ello es que nuestras batallas, hermanos, no se ganan en nuestros debates. Nuestras batallas se ganan en nuestras rodillas. Se ganan en oración y súplica a Dios, pidiéndole que sea Él el que a través de nosotros pueda dar testimonio de la grandeza de su poder, de su magnificencia y el plan divino que Él a través de los años ha trazado para todos y cada uno de nosotros. Por ello es que podemos encontrar al apóstol Pablo hablando a la iglesia acerca de la fe, el amor y la esperanza en el capítulo 1 de los versículos 3 al 14. Pero también encontramos al apóstol Pablo hablando acerca de la preeminencia de Cristo Jesús en el capítulo 1 de los versículos 15 al 23. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria en el capítulo 1 de los versículos 24 a el versículo 29. Y en el capítulo 2 de los versículos 1 al 7, Él habla de esa lucha interna que Él tenía en su corazón de poder tener el privilegio de ir a ellos y estar con ellos y ministrar a ellos la palabra de Dios. Pero también nos habla de que debemos de vivir en Cristo firmes en nuestra fe en el capítulo 2 de los versículos 6 al 15. Pero no solamente eso, sino que Dios nos ha llamado a libertad. ¿Por qué? Porque nos dice que la libertad en Cristo y la superioridad de su obra sobrepasan todas las cosas. En el capítulo 2 de los versículos 16 al 23. Y en el capítulo 3 de los versículos 1 al 3 nos dice cómo vivir una vida centrada en Cristo Jesús. Pero también nos habla de que debemos de vivir una nueva vida en Cristo Jesús en el capítulo 3 de los versículos 5 al 17. Y el último estudio que tuvimos acá en el libro de Colosenses nos habla de la relación del nuevo hombre en Cristo en el capítulo 3 de los versículos 18 al 25. Y hoy día vamos a estudiar en el capítulo 4 de los versículos 1 al 6 y vamos a estar tocando un tema el cual es la exhortación
a la oración. La exhortación a la oración. O sea, hablar con Dios. Hablar con Dios. Traer a Dios todas nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, traer a Él todo, absolutamente todo, porque en Él y a través de Él, hermanos, puede venir a nosotros y viene a nosotros lo que necesitamos. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo nos brinda una exhortación profunda y transformadora, hermanos, porque nos habla que tenemos que orar, orar, orar y orar. En el capítulo 4 nos invita a considerar la oración como una puerta hacia la comunión con Dios. Una puerta hacia la comunión con Dios. Muchas veces, cuando tú quieres llegar a conocer a alguien, te tomas el tiempo de llamarle, visitarle y salir quizá a tomarte un café o a compartir o a partir el pan juntos, comer juntos en algún lugar. Esa es la manera en la cual y a través de la cual tú llegas a conocer a una persona. No vas a llegar a conocer a nadie, ni vas a saber nada acerca de nadie si solamente le miras, le saludas, le das la espalda y te vas. Pero cuando te tomas el tiempo de decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Eres soltero? ¿Eres casado? ¿Tienes familia? ¿Está tu familia contigo? ¿Eres de este país o eres de otro país? Y le comienzas a preguntar cuánto tiempo tienes caminando con el Señor, cuánto tiempo has sido salvo. Y todas estas preguntas comienzas a conocer a estas personas a manera personal. Esta vez que estuvimos en Cuba, tuve la bendición y el privilegio de conocer personas que literalmente viven a 30 minutos de aquí de nuestra iglesia, que les llegué a conocer de una manera más personal. Personas que están sirviendo en sus iglesias, que son personas que trabajan en el área de los niños, trabajan con los sugieres, trabajan evangelizando, o sea, haciendo diferentes cosas en el reino de Dios. Y vine a conocer sus vidas, vine a conocer sus personas, saber dónde viven, qué es lo que hacen y en qué trabajan. ¿Por qué? Porque estuvimos juntos. Literalmente estuvimos durmiendo en el mismo cuarto. Estuvimos ministrando juntos en las diferentes áreas. Y a medida que pasaban los días, pasaba el tiempo, iba conociendo más y más y más a estas personas. Bueno, lo mismo ocurre cuando nosotros nos damos el tiempo de pasar tiempo con Dios. Porque comenzamos a conocer a Dios a través de la oración, a través de su palabra. Comenzamos a aprender de quién Él es, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su plan, cuál es el mensaje, qué es lo que tiene para nosotros. Pero todo esto ocurre a medida que nosotros pasamos tiempo con Dios en oración. En oración. Por ello es que a través de las palabras que el apóstol Pablo expresa a nosotros en este libro de Colosenses, hermanos, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿Te das cuenta? Nos ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué razón es que en muchos de nuestros países latinos, pongámoslo de esta manera, cuando hay un pequeño terremoto, los edificios tienden a desmoronarse? Porque cuando el constructor del edificio va a construir, cuando vaya, digámoslo de esta manera, una mezcla de cemento debe de llevar cierta cantidad de cemento, le quitan la mitad de cemento
y doblan la cantidad de arena, y cuando mezclan y funden las columnas de cemento, son sumamente débiles porque el cemento que debieron de haber usado en esas columnas no lo usaron, sino que lo cortaron a la mitad y están sumamente débiles. Viene un pequeño terremoto y inmediatamente se desmoronan. Entonces, cuando nosotros entendemos el hecho de que si estamos agregando más arena a nuestra vida, en vez de agregar más cemento, o sea, agregar la verdad, agregar aquello que nos hace sólidos a nosotros en la palabra de Dios, en nuestro caminar con el Señor, viene la tormenta, viene el problema, viene la dificultad y nos desmoronamos toditos. ¿Por qué? Porque no estamos sólidos. No hemos aprendido a caminar con Dios, no hemos aprendido a escuchar de Dios, no hemos aprendido a oír lo que Dios tiene para nosotros. Por ello es que la Escritura para nosotros, hermanos, es de vital necesidad. Y aquí el apóstol Pablo nos va a ayudar a explorar, ¿qué? A explorar el tema de la oración. A explorar el tema de la oración. Nos exhorta y nos anima a perseverar en la oración, confiando en que en ella encontramos no solo consuelo, sino también dirección y poder divino. Dirección y poder divino. Orar es hablar con Dios. Cuando tú estás orando, tú estás hablando con Dios. Me anima mucho el hecho de que cuando el último día de la conferencia, el día jueves, terminamos como a eso de las 11:30 de la mañana. Y al terminar la conferencia, se abrió el púlpito, o sea, se abrió la plataforma para orar por aquellos que deseaban recibir oración. Por aquellos que deseaban recibir oración. Habían dos grupos. Teníamos un grupo en el santuario y teníamos un grupo en la área donde digamos lo usábamos como para aquellos que no cabían en el santuario, un overflow, le llamamos en inglés, ¿no? Un overflow. Pastor Michael y yo y otros muchos pastores estábamos en el overflow y otros muchos pastores estaban en el santuario. Y cuando llegó la hora de orar, todos pedían oración, todos querían oración, todos deseaban que nosotros habláramos con Dios e intercediéramos ante Dios por ellos, por la necesidad de ellos. Muchos de ellos decían que yo vuelva nuevamente a mi primer amor. ¿Por qué? Porque es verdad, me estoy muy ocupado en las cosas del ministerio, pero he olvidado mi primer amor. Otros de ellos decían, me he dado cuenta que mi caminar con el Señor no es lo que yo creía. Ahora quiero alinear mi vida con la voluntad de Dios. Pero no hubo una sola persona que no recibió oración. Fue maravilloso, iglesia. Fue glorioso. Pero todos querían hablar con Dios. Todos querían hablar con Dios. Cuando a veces hacemos el llamado a que si alguien necesita oración, por pena, nos llevamos la carga que traemos en las espaldas, nos la llevamos a casa, nuevamente regresamos con aquella piedra tan pesada que hemos estado cargando por días, por semanas, por meses, por años, y nos vamos tal y como venimos porque no queremos que la gente nos mire que pasamos al frente para que oraran por nosotros. Porque no queremos que comenten o que digan, oh mira, de seguro que no está viviendo bien, de seguro que está viviendo en pecado y por ello es que ha pasado al frente a que oren por él o por ella. Cuando en realidad lo único que queremos es que queremos hablar con Dios. Y cuidamos más de lo que la gente dice, del hecho de que tenemos que hablar con Dios. De que si no tenemos la capacidad de hacerlo de una manera directa y necesitamos que alguien interceda por nosotros, pues entonces es por ello que pasamos al frente a buscar al Señor. Así es que para entrar en contexto, la semana pasada estuvimos en el capítulo 3 de los versículos 18 al 25,
donde el apóstol Pablo habla en relación de el nuevo hombre en Cristo y da instrucciones acerca de lo tal. Nos habló acerca de las casadas, de que estén sujetas a sus maridos. Nos habló acerca de los maridos que deben amar a sus mujeres y no ser ásperas con ellas. Nos habló acerca de los hijos que deben obedecer a sus padres, porque eso agrada al Señor. Nos habló acerca de los siervos que deben obedecer a sus amos. Que deben de obedecer a sus amos, porque eso es lo que agrada a Dios. Y el día de hoy, hermanos, en el capítulo 4, en el versículo 1, termina las instrucciones acerca de el nuevo hombre en Cristo Jesús. En el versículo 1 nos dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, Pablo termina esta exhortación hablando directamente a aquellos que eran dueños de esclavos. Aquellas personas que de una manera u otra tenían autoridad sobre otras personas, diciéndoles a ellos: hey, entiendan que quizá ustedes crean que son los únicos que tienen autoridad sobre estas personas, pero ustedes también están bajo la autoridad divina, bajo la autoridad de Dios. Por ello, la exhortación a los amos es hacer lo que es justo y recto. Y para eso veamos cuatro puntos. El primer punto que vamos a mirar es el contexto histórico y cultural. El contexto histórico y cultural. En la sociedad del primer siglo, el sistema de esclavitud era una parte integral del mundo greco-romano. Muchos cristianos eran esclavos y algunos creyentes también eran dueños de esclavos. Y Pablo, en su carta a los Colosenses, no promueve la esclavitud, pero sí establece principios cristianos para transformar la relación entre amos y siervos dentro de la comunidad de la fe. O sea, el apóstol Pablo literalmente está diciendo a ellos: yo entiendo los tiempos. Yo sé exactamente los días en los cuales estamos viviendo. Yo entiendo que muchos de ustedes, siendo creyentes, habiendo hecho una confesión de fe, habiendo invitado a Cristo a entrar en sus corazones, son propiedad de alguien más. Son propiedad de alguien más. O sea, son ustedes propiedad de una persona superior a ustedes. Pero igual, ahora el apóstol Pablo, después de hablar a los siervos, después de hablar a los esclavos y de decirles a ellos que hiciesen todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque a Dios estaban sirviendo, ahora les dice a ellos: ustedes, amos, como dueños de estos hombres, tienen que tratar a estos hombres entendiendo que el trato que ustedes brinden a ellos, a Dios tienen que rendir cuentas. A Dios tienen que rendir cuentas. Por ello es que el segundo punto que miramos respecto a este versículo es la exhortación a la justicia y a la rectitud, o sea, hacer lo que es justo y recto. Hacer lo que es justo y recto. Ahora, esto implica evitar la explotación o el abuso. Evitar la explotación o el abuso. No debían de tratar a sus siervos como meros bienes, sino como personas creadas a la imagen de Dios. Como personas creadas a la imagen de Dios. Ahora, es importante entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos
de que a Dios es a quien tenemos que rendirle cuentas. Es a Dios a quien tenemos que rendirle cuentas. Si el Señor te ha dado la bendición y la oportunidad o la posición de ser, digamos, mayordomo o supervisor, tienes que entender que de la manera en la cual tú trates o supervises a aquellas personas con las cuales tú trabajas, tienes que dar cuentas a Dios por la manera en la cual tú les tratas. Por ello les dice, practiquen la equidad. La palabra justo implica un trato imparcial y digno, mientras que recto sugiere integridad y honestidad en todas las acciones. Qué interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que tratar a las personas con integridad. Tienen que tratar a las personas con amor. Tienen que tratar a las personas de una manera justa y recta. Tienen que mirarles como si ustedes estuvieran en la posición de ellos. Tienen que mirarles de la misma manera. Por ello es que el apóstol Pablo termina estas exhortaciones acerca del nuevo hombre en Cristo Jesús, hablando directamente a aquellas personas que de una manera u otra tienen potestad o tienen poder o tienen autoridad sobre los demás. Diciéndoles, hey, cuidado, que de la manera en la cual tú tratas, de la manera en la cual tú manejas la situación, Dios está mirando y a Dios tienes que rendirle cuentas. El tercer punto que miramos respecto a este versículo es la motivación. O sea, la motivación, la soberanía de Dios. El fundamento de este mandato es que los amos también tienen un amo en los cielos. Dios es el verdadero Señor de todos. Tanto los amos como los siervos están bajo la autoridad de Dios, y lo que elimina cualquier sentido de superioridad humana. Cuando entendemos que Dios nos está mirando, cuando sabemos y reconocemos que ante Dios y a Dios es a quien vamos a dar cuentas, somos cuidadosos, somos cautelosos con lo que hacemos. Les voy a dar un ejemplo. Los padres de familia, cuando quieren causar una buena impresión en otras personas, cuando quieren causar una buena impresión en otras personas y están en un grupo de personas, tratan de ser lo más amable y cariñoso con sus hijos posible, para que las demás personas les vean y les escuchen y digan, qué buen padre, qué buena madre, mira qué educación, mira qué forma de tratar a los hijos. Porque quieren causar una buena impresión en las demás personas. Pero cuando están a solas, son una persona completamente diferente. Tratan a los hijos a punta de pie. O sea, les hablan golpeado, les gritan y les tratan mal. Pero cuando están delante de las demás personas, quieren causar ¿qué? Una buena impresión. Y dice el apóstol Pablo, hey, recuerden que Dios lo mira todo. Dios mira la integridad y mira también la hipocresía. O sea, las dos cosas. Dios está mirando las dos cosas. Y dice, no seáis hipócritas. Sed amables, ser rectos de corazón todo el tiempo. Porque Dios os está mirando. Dios os está observando. Y a Dios es a quien vas a tener que rendir cuentas. Y por ello es que, hermanos, la responsabilidad ante Dios que se nos ha delegado a nosotros, que se nos ha dado a nosotros, es el hecho de que cada cosa que nosotros hagamos está desnuda delante de los ojos del Señor. Todo, absolutamente todo. Ahora, en el punto 4 que podemos mirar respecto a este versículo es la aplicación práctica para hoy. La aplicación práctica para hoy, aunque la esclavitud ya no es una institución en muchas partes del mundo, este principio sigue siendo relevante en las relaciones laborales y de liderazgo.
¿Por qué, hermanos? Porque los empleadores deben tratar a sus empleados con justicia, respeto y dignidad. Los líderes deben ejercer su autoridad con equidad y compasión, recordando que ellos también están bajo la autoridad de Dios. El verdadero liderazgo cristiano se basa en el servicio y la justicia, no en la explotación. Por ello es que Colosenses 4:1 nos recuerda que toda autoridad terrenal debe ejercerse con justicia, entendiendo o teniendo en cuenta que Dios es el juez supremo. Ahora, en un mundo donde las relaciones de poder pueden ser abusivas, este versículo, hermano, nos lleva a reflejar el carácter de Cristo en nuestro trato con las demás personas. ¿Entiende algo? Las palabras que el apóstol Pablo nos da aquí en esta porción de la Escritura no están aquí, hermanos, para darnos con ellas por la cabeza. Están aquí para abrirnos los ojos a la realidad del hecho de que Dios lo mira todo. No solamente Dios lo está observando, lo está mirando, sino que nos llama la atención para que seamos nosotros personas sensibles a la voz del Espíritu Santo, para que nos conduzcamos de una manera que agrada a Dios, no de una manera que impresiona a los demás. Por ello, comenzando él en el versículo 18 del capítulo 3, termina en el versículo 1 del capítulo 4, hablándonos a nosotros acerca de qué, hablándonos a nosotros acerca de lo que debe de ser el nuevo hombre en Cristo Jesús. Por ello, el día de hoy, hermanos, podemos entender que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante los ojos de Dios. Cada uno de nosotros, las casadas, tienen que someterse a sus maridos. Los maridos tienen que tratar a sus mujeres de una manera digna de Dios. Los hijos tienen que obedecer a sus padres y los padres no tienen que exasperar a los hijos. Los siervos se tienen que someter a sus amos y los amos tienen que tratar a sus siervos con amor, como Dios nos trata a nosotros. Pero ahora en el capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo cambia su mensaje y nos lleva ahora a la exhortación a la oración. Nos habla acerca de orar sin cesar, clamar a Dios, hablar con Dios, buscar establecer una comunicación directa con el Señor, no hoy, no mañana, sino todos los días, en todo tiempo y en toda hora. En toda hora. Cuando llegamos a Miami, que íbamos hacia Cuba, en el aeropuerto, mientras todos conversaban, yo estaba sentado. Señor, ten misericordia de nosotros, dadnos gracia en la aduana cuando lleguemos a Cuba. Padre, que no nos vayan a confiscar nada de lo que llevamos, que todo lo que llevamos pueda llegar, mi Dios, a las manos de las personas a las cuales tú ya has enviado estos medicamentos y todo lo que llevamos con nosotros. Llegamos a Cuba y no te creas que fue fácil. De todas las maletas que llevábamos, 3 de nuestras maletas fueron pasadas a segunda revisión. 3 de ellas. Entonces mirando, abriendo y sacando estambres, sacando hilos, sacando agujas, sacando vitaminas, sacando de todas las cosas, literalmente Dios, Señor, que no nos vayan a confiscar absolutamente nada. Y para honra y gloria de Dios, aunque fuimos los últimos que salimos del aeropuerto, los últimos, nada nos confiscaron. Nos revisaron, pero no nos confiscaron nada. Nada, absolutamente nada. Pero ahí orando, hablando, pidiéndole al Señor, Señor, ten misericordia en todo tiempo, en toda hora, en todo momento. Mientras estábamos en la conferencia, Señor, habla a este pueblo
Demuéstrate a ellos de una manera que nunca te han visto anteriormente, Señor. Y hermanos, cuando el pueblo en Cuba adoraba al Señor, te digo, las voces de ellos ahogaban, literalmente ahogaban los instrumentos. No se oía la guitarra, no se oía la batería, no se oía el piano. O sea, las voces de ellos eran tan intensas, con tan intensidad, alababan al Señor, que cuando aquel lugar, la iglesia que es de puro cemento, aquello era en candela, estaba aquello encendido en el Espíritu. En el Espíritu. Pero todo esto fue ¿qué? A base de oración, pedir la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios se manifestara y se glorificara en ese lugar de una forma increíble, algo glorioso y maravilloso. Lo que nos lleva al primer punto del estudio de hoy. La vida de oración del creyente. La vida de oración del creyente. En el versículo 2 dice perseverar en oración. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en griego es continuidad perseverantes, o sea, continuad perseverantes, continuar hacia adelante, no os amedrentéis. El verbo perseverar en griego es proskarteo. Y aplica a una dedicación constante y firme a la oración. No se trata de un acto esporádico, sino de un compromiso continuo con Dios. Algo que tiene continuidad, que en todo tiempo tu mente está cavilando, tu mente está hablando con Dios, tu voz, tus palabras siempre están siendo dirigidas hacia el trono de la gracia de Dios. Lucas 18:1 nos dice, hablando acá Jesús, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que tenía a Dios, que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, o sea, todo el tiempo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Y hace una pregunta en el versículo 7, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué palabras más directas al corazón? Este juez injusto, con tal de que esta mujer no continuase viniendo a él, porque ya lo estaba hastiando, dijo, le voy a hacer justicia. Le voy a hacer justicia para quitármela de arriba. Y la pregunta de Jesús nuevamente dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia? O sea, la importancia de orar, la importancia de hablar con Dios, Dios te va a contestar. Dios va a contestar la oración que tú le estés haciendo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos dice orar sin cesar. Y en el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, perseverar en la oración, velando en ella,
La expresión, hermanos, velando en ella, sugiere una actitud de alerta espiritual, y esto implica evitar las distracciones o la indiferencia en la vida de oración. Cuando la Escritura nos dice velad en ella, o sea, velad quiere decir que tienes que privarte, hermano, tienes que privarte aún de aquello que para ti es necesario, como lo es el sueño, por pasar tiempo hablando con Dios, intercediendo por Dios, por las necesidades personales de tu familia o de alguien al cual el Señor ha puesto en tu corazón que debes de clamar y pedir a Dios continuamente. Ahora, cuando nosotros dejamos que las distracciones ahoguen la necesidad de nuestro tiempo con Dios, literalmente nos estamos quedando dormidos en los laureles. Ahora, otra cosa, hermanos, que el Señor nos insta y nos pide que hagamos es estar atentos a la dirección de Dios y mover del Espíritu Santo. Mover del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos dice, hey, es tiempo de orar, hay que estar alertas. ¿Por qué? Porque te va a mostrar por qué, por quién y para qué es que quieres que ores. En el medio de la noche te vas a despertar y vas a decir, Señor, ¿por qué me despertaste? Y Él, al momento que tú dices, Señor, heme aquí, va a poner el nombre de alguien, va a poner alguna necesidad personal o te va a mover a interceder por alguna nación. La noche antes del ataque a Israel, en octubre 7 del año 2023, no estoy exagerando. No estoy exagerando. Esa noche antes de que el ataque fuese hecho a Israel, el Señor me despertó a mí. Literalmente me despertó a mí esa noche. Una inquietud increíble, algo que el Señor me puso en mi corazón a orar por Israel. Y orar por Israel, Señor Dios Todopoderoso, yo sé que es tu pueblo, es la niña de tus ojos, tú tienes cuidado de él. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, mi Dios, me inquietas tanto a interceder, a clamar, a gemir y a pedir por tu pueblo? Y me entró una sensación de llorar, una tristeza en mi corazón, y llorando, y Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y después por la mañana, cuando encendemos las noticias, veamos todo lo que esta gente hicieron, entendí el por qué el Espíritu de Dios me levantó a orar por Israel. O sea, me movió a un estado de alerta, a orar por su pueblo, a orar por Israel. Y ahí es donde yo puedo entender ¿qué? Puedo entender que Dios no solo me despierta con el propósito de interceder, sino que me va a dar el nombre de la persona, la situación en el país o la situación por la cual debo de clamar y gemir al Señor. Por eso es que tenemos que orar con discernimiento, conscientes de los tiempos y de las necesidades del pueblo de Dios. Jesús nos dice en Mateo 26:41, dice, velad, nuevamente la palabra velad, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. La carne es débil. Hermanos, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Darle gracias a Dios, decir, Señor, gracias. Porque, oh Padre, tú tuviste a bien considerarme a mí para que yo intercediese y clamase y pidiese por la necesidad de mi hermano, de mi hermana, de mi familia, de mi familiar, de las naciones o de alguna nación en específico. Ser agradecidos con Dios. Ahora, hermano, la gratitud es un elemento esencial de la vida de oración. Pablo nos enseña que la oración no debe ser solo súplica y petición, sino debe de estar impregnada de un espíritu de agradecimiento.
reconocer lo que Dios ha hecho, orar con fe, agradeciendo por lo que aún no vemos, pero confiamos en que Dios obrará. Mantener una actitud de humildad y dependencia de Dios. Por ello es que debemos de establecer una disciplina de oración diaria. Establecer una disciplina de oración diaria, acompañada de agradecimiento, es lo que el apóstol Pablo nos exhorta a hacer. Cuentan que eso no está en la Biblia. Lo escuché de una anécdota de que las oraciones de los santos estaban bombardeando al cielo. Y las oraciones de los santos subían al trono de la gracia una tras de otra. Y era como misiles que continuamente estaban llegando al cielo. En el cielo habían dos compartimientos. El uno era el de los ángeles que recibían las oraciones. Y el otro era el del ángel que recibía el agradecimiento de las oraciones. Dicen que el que recibía las oraciones estaban sumamente ocupados y no había descanso para ellos. Mas el que recibía las oraciones de agradecimiento estaba sentado, aburrido, porque no había nada absolutamente que hacer, porque no había quien agradeciese a Dios por las oraciones contestadas. Y muchas veces, aunque fue una anécdota, pienso que esa es la realidad de la vida. Porque Dios te bendice con salud, te libera de alguna situación en la cual tú estás pasando, estás viviendo. Y no te tomas el tiempo de decirle: Señor, gracias por sanarme. Señor, gracias por traerme con bien de regreso. Señor, gracias por liberarme del yugo opresor del enemigo. Sino que simplemente recibes y te vas contento porque recibiste. Pero nunca te tomaste el tiempo para agradecer a Dios el hecho de que fue Él el que hizo el milagro en tu vida. Así es de que, iglesia, en el versículo 3 nos dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo hace hincapié, hermanos, en la importancia de la oración en la misión evangelística. Pablo pide a los creyentes que oren por él y sus compañeros en el ministerio. Esta petición muestra que la evangelización no es solo un esfuerzo humano, sino que requiere intervención divina. Requiere intervención divina. Nota, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Quiénes? Aquellos que con él estaban. Dice, y la oración de ustedes es para que el Señor nos abra puertas. ¿Para qué? Para la palabra. O sea, nos abra puertas, nos abra corazones para ministrarles a ellos, para llevar a ellos el evangelio. Para llevar a ellos el evangelio. Y el propósito de llevarles el evangelio es para darles a conocer el misterio de Cristo. ¿El misterio de qué? El misterio de la salvación en Cristo Jesús. Ese era el propósito de la oración. Dar a conocer, hermanos, el misterio de Cristo. El hecho de que el hombre ya no tenía que hacer esfuerzo humano o llevar sacrificio al templo. El hecho de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús el Hijo de Dios, había venido y había pagado por los pecados de la humanidad. Que si confesabas con tus labios que Jesús vino en carne a este mundo, murió como hombre, fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió a la diestra de Dios y desde allí intercede por nosotros, puedes ser salvo. Es el misterio, algo que ellos no conocían, pero que ahora Dios había revelado y ellos querían llevar, ¿qué? Querían llevar ese mensaje a aquellas personas
Y el apóstol Pablo, por llevar ese mensaje, ahora nos dice, por el cual también estoy preso. O sea, el apóstol Pablo estaba en la prisión por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios. Por ello, en el versículo 4 dice, para que la manifestación, para que lo manifieste como debo de hablar. Para que lo manifieste como debo de hablar. O sea, no es el llegar y decir, hey, arrepiéntete tú pecador, porque si no te vas al infierno. Porque al momento que lo hagas de esa manera, esa persona te va a dar la espalda y nunca más te va a dejar hablar a él. Pero si tú llegas a él y le dices, qué buen día, ¿no? Qué glorioso y maravilloso es Dios. Tú sabes que este día lo hizo el Señor. Y tú sabes que Dios también envió a su Hijo Cristo Jesús al mundo para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mensaje es para ti. O sea, ¿de qué forma lo debo de comunicar? ¿Cuál va a ser el gancho que debo de usar para poder enganchar a aquella persona y poderle manifestar el evangelio? Hablar a él de la verdad que hay acerca de la vida eterna. El apóstol Pablo simplemente dice, oren por nosotros. El apóstol Pablo está en la cárcel. El apóstol Pablo no era como que iba a salir a las calles de Roma a evangelizar a los romanos. El apóstol Pablo está en la cárcel y él quería manifestar el evangelio, quería manifestar la vida eterna a aquellos que venían a estar con él. Cada 6 horas le cambiaban a los soldados que estaban encadenados con él. Y todo el pretorio, o sea, todos los soldados que trabajaban en el palacio del emperador, escucharon el evangelio a través de los labios del apóstol Pablo. Él pedía efectividad, quería saber cómo hacerlo. Lo mismo a nosotros, iglesia. Lo mismo a nosotros. Tú sabes que el trabajo del pastor no es producir ovejas. El trabajo del pastor es cuidar las ovejas. Pero el trabajo de las ovejas es producir ovejas. O sea, una oveja reproduce otras ovejas. Entonces ustedes como ovejas, ustedes tienen que reproducirse como ovejas. Quiere decir que ustedes tienen que hacer ovejas. Y el trabajo del pastor es cuidar de las ovejas. ¿O tú has visto a algún pastor dar a luz ovejas? ¿Has visto al pastor dar a luz ovejas? No, ¿verdad? El pastor cuida las ovejas, pero las ovejas son las que dan a luz ovejas. Así es de que si la silla que está a tu lado está vacía es porque no estás dando a luz ovejas. Así es de que hay que ponernos a trabajar, ¿no? En Efesios capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice estas palabras. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, lo cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Así es de que, iglesia, el apóstol Pablo nos insta a orar por aquellos que literalmente están llevando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, pero orar de una manera sabia y entendida. Señor, ayúdales a poder comunicar el evangelio de una manera efectiva. Padre mío, que lo hagan de una forma que la persona pueda entender que necesita a Cristo y sin Cristo va al infierno. Y si no abre su corazón a Cristo Jesús,
le espera una larga vida en el lago de fuego que nunca se apaga y en el lugar donde el gusano come y nunca muere. Por ello en el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. El segundo punto es el testimonio del creyente ante el mundo, de los versículos 5 al 6. Y el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La definición de andar sabiamente, hermanos, significa conducirse con prudencia, discernimiento y entendimiento en la vida diaria, especialmente en la relación con los no creyentes. El significado de andar en la Biblia es una metáfora común que se refiere al estilo de vida o conducta de una persona. No se trata solo de ocasiones o de acciones aisladas, sino de un patrón constante de comportamiento. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. Son malos. Ahora, ¿qué implica sabiamente? Sabiamente implica discernimiento. Discernimiento. Comprender cada situación y actuar con prudencia. Implica también prudencia, no actuar impulsivamente ni sin reflexión. Pero también implica gracia y amor, o sea, tratar a los demás con respeto y bondad. Algo más que implica es intencionalidad. Intencionalidad nos habla de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Cada oportunidad que Dios nos da de glorificar su nombre. Ahora la Escritura nos exhorta a ser conscientes de nuestros tiempos, hermanos, en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Por ello nos dice que debemos de andar, ¿qué? Debemos de andar sabiamente. Y andar sabiamente es vivir de manera que honre a Dios, demostrando su carácter en nuestra relación con los demás, especialmente con aquellos que aún no conocen a Cristo. Por ello el apóstol Pablo dice, redimir el tiempo. Redimir el tiempo, esta frase significa aprovechando cada oportunidad. En otras palabras, no debemos desperdiciar las oportunidades que Dios nos da para compartir el Evangelio. Cada momento es valioso y no sabemos cuántas oportunidades tendremos para compartir con otros el Evangelio. Si Dios te abre una puerta, entra por ella, porque Dios te va a respaldar, porque Dios es el que va a hablar contigo. En el versículo 6, para terminar, dice, sea vuestras palabras siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esa frase, sea vuestra palabra siempre con gracia, la palabra gracia en este contexto implica que nuestro lenguaje debe reflejar amabilidad y cortesía. Hablar con respeto, amor, sin dureza ni arrogancia. Nos habla también de sabiduría divina, que en nuestras palabras edifiquen y reflejen el carácter de Cristo. Nos habla también de paciencia y empatía. Escuchar antes de hablar y responder con compasión. Como nos dice Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Sazonada con sal. Hermanos, en el mundo antiguo la sal tenía varios usos. Primeramente, conservante
Conservante quiere decir que representa la verdad de Dios, que es inmutable y preserva a aquel que la escucha. Preserva a aquel que la escucha. También la sal da sabor. Dice, así como la sal realza el sabor de los alimentos, nuestras palabras deben ser interesantes, sabias, atractivas, no aburridas o sin sentido. La palabra de Dios, o sea, debe de tener ese sabor que cuando tú la escuchas te hace querer más. La sal también despierta la sed. Si tú comes mucha sal, te va a dar una sed increíble y tienes que saciar tu sed con el agua viva que es la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, sazonad vuestras palabras con sal, para que preserve, para que abra el apetito, o sea, que te dé deseos de ¿qué? De recibir más, pero que también sane tu corazón. También sane vuestro corazón. En conclusión, hermanos, Colosenses capítulo 4 de los versículos 2 al 6 nos llama a una vida espiritual equilibrada. Oración constante, testimonio sabio y palabras llenas de gracia. Te lo repito nuevamente. Colosenses capítulo 4 versículos 2 al 6 nos llama a una vida espiritual equilibrada. Debemos de estar en constante oración. Nuestro testimonio tiene que ser un testimonio sabio. Y nuestras palabras siempre tienen que estar llenas de gracia. Como creyentes debemos cultivar una relación profunda con Dios a través de la oración. Vivir de manera que refleje a Cristo ante los demás y hablar con amor y sabiduría para glorificar a Dios a través de su verdad, a través de su palabra. Así es de que, iglesia, la exhortación del apóstol Pablo es perseverar en oración. Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Y yo sé que se me pasó el tiempo un poquito, pero entiende algo, es muy importante dar todo el consejo de Dios. Vas a comer con más hambre, pero te vas a ir saciado de lo que Dios tenía para ti. Y es para honra y gloria de Dios, para que Él sea glorificado y su nombre sea exaltado. No olvides, orar es hablar con Dios. Y orar es tener ese diálogo abierto con el Señor en todo tiempo y en toda hora. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo en tu presencia, en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por, mi Dios, hablar a nosotros de una manera íntima y personal y exhortarnos, Padre mío, a orar, hablar contigo. Necesitamos, Padre, orar, necesitamos hablar contigo, necesitamos, mi Dios, establecer esa comunicación directa y continua, oh Padre Santo. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, que estemos alertas, Padre, que cuando tú nos llames a orar entendamos que después del llamado viene, oh Padre mío, el comunicado. Y que cuando recibamos ese comunicado entendamos por quién, por qué y por qué es que debemos orar. Y cuando lo hagamos de una manera efectiva, Padre. Lo hagamos de una manera que te glorifique. Por ello, Padre, te pido que bendigas a esta tu iglesia, tu pueblo. Y que cada uno de ellos, Padre Santo, este día y siempre reciban de ti, oh Padre mío, la exhortación, la bendición. Y reciban, Padre mío, la unción y el poder de tu Espíritu en sus vidas. Para que ellos puedan saber que tú, mi Dios, estás con ellos. Les bendices a ellos. Gracias, Padre. Ahora bendícenos en el resto de este día. Te lo pido hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios.